Hola, ¿cómo están? Publicar la primera novela será siempre un hito relevante en la trayectoria personal del autor. Un parto que además determina en buena medida el futuro literario de quien asume ese atrevimiento. Para el lector, en este caso yo, puede ser además una primera novela que tenga un interés especial, una significación especial por la historia que cuenta y por quién es el autor. Un autor de quien conozco parte de su biografía personal, que en buena medida está vaciada, interfiere, se mete en los vericuetos de este relato de ficción. Vamos a tener el gusto de conversar con Mario Valdivia, de título originario economista, consultor de empresas, agudo profesor, culto lector, cuyos antecedentes literarios de escritura están en su blog y que ha publicado su primera novela, Motor de Búsqueda. Un gusto tenerte, Mario, en Off the Record. Igualmente, Fernando, muchas gracias por invitarme. Mario, para ubicar un poco a quienes nos ven y escuchan, voy a intentar yo resumir de qué vamos a hablar en el síntesis de esta historia que está en esta tu primera novela, muy sucintamente. Una novela que tiene como protagonistas a dos amigos, a Miguel y Luis Alberto, de origen agrario, íntimos en la niñez y la adolescencia, tiempos de colegio y universidad, que en la proximidad de los años 70 rompen su relación amistosa en función de sus opciones políticas personales y viven de ahí en adelante una relación de amigo-enemigo que se proyecta en el tiempo. El autor, Mario Valdivia, recurre a 22 capítulos, que son 22 relatos en primera persona, de amigos, mujeres, esposas, amantes, cercanos y los mismos protagonistas, que van armando el tejido de este relato, que tiene la particularidad de conectarnos con la historia, que refiere a más de una generación, a toda una atmósfera, que marcó a los protagonistas de esta novela y, por qué no decirlo también, a su autor y a todos los que vivimos esa época, de alguna manera indeleblemente, cualquiera hayan sido los derroteros futuros. Creo haber contado más o menos dónde se ubica la temática, y quería partir preguntándote por una cosa biográfica. Tú eres oriundo de Chillán. Sí, señor. La novela se ubica en estos personajes de origen agrario, y que tiene una incidencia, por supuesto, en cómo se va tejiendo la historia. ¿Eso asocia a tu historia personal? Claro, yo creo, sí, por supuesto. La novela no es autobiográfica, pero yo diría que todos los caracteres que aparecen ahí son mezclas de gente que yo conocí. Yo no tengo capacidad de inventar nada, me doy cuenta que mezclo gente. Entonces, tengo pedazos míos en unos personajes, pedazos de otros en otros personajes. Y me parece que lo agrario es porque al final, yo creo que lo que marca a Chile en estos últimos 30 años es el fin de la hacienda. Es el cambio estructural básico. El paso a la modernidad, si tú quieres, como se quiera llamar esto, capitalismo, mercado, lo que sea, régimen socialdemócrata, democracia, lo que haya, pero lo que se acabó fue la hacienda. Y yo pienso que lo que se produjo como antagonismo, lo que permitió que se acabara la hacienda, es que hubo gente, la generación de hacendistas no se quiso hacer cargo de sus haciendas. Y eso fue el mapo, básicamente para mí, en buena parte. Y eso fue lo que permitió que se intentara un gobierno como el de Allende. Yo creo que hubiera sido imposible si una generación de hijos de dueños de la propiedad no se hubieran desolidarizado de la propiedad. Hubieran visto que en la propiedad no tenían alternativa futura. Ahora, ¿por qué y cómo surge la idea y emprender esta aventura de escribir la novela? Asumiendo que es una novela, una ficción, pero como bien decías tú, claro, está alimentada por las vivencias personales y por esta fragmentación de historias que tú logras articular. Pero este ejercicio de escribir una novela, que es un desafío mayor, ¿cómo te surge? Mira, no sé. Ahora yo me percato que decir no sé también es como pretencioso, pero yo me puse a escribir blogs el año 2005, o sea, yo como 6 años de blogs, y por un blog que tiene que ver con mi profesión.
Pero cuando uno escribe blog se le sueltan los dedos. Y una vez que se te sueltan los dedos, ¿quién los para? Bueno, quieren escribir. Ahora, yo soy economista y siempre, toda la vida he tenido el problema de tratar de hacer interpretaciones muy articuladitas, muy ordenaditas las cosas. Pero a la edad que tengo ya me doy cuenta que no sirve. Entonces dije, me voy a tener que hacer un autoexorcismo, pero no va a ser sacar un demonio, va a ser sacar 30 o 20 de adentro. Y inventé esta novela de voces, que le quieren dar cabida a amigos, enemigos, a gente bastante discutible, y que uno no le gusta, y otros que le gustan mucho, pero después le gustan menos, pero darle a todos la chance de tener un poco de dignidad en lo que dicen. Y yo creo que eso es Chile. Eso fue el interés, no sabría decirte más, Fernando. Ahora, en esto no diría, yo no la diría que es mi primera novela, diría que es mi novela. No sé si es la primera, bueno, o la pero única. es que decimos, yo entiendo que por lo que tú me has contado fuera de cámara es que ellos traen barbecho. Entonces, me dijo una amiga escritora, primero, sí. Escribes una, no podéis parar. Y es cierto eso, pero no sé qué va a pasar con Ahora, en este ejercicio de ir soltando los dedos y, sí. y de meterse en esto Sí. exorcismos que tú señalas, ¿qué ajuste de cuentas fuiste haciendo con tu propia historia y fuiste consciente de aquello mientras escribías? Yo creo que lo que fui consciente mientras escribía fue de, casi como a medida que iba escribiendo, fue de ajustar cuenta con una especie de cuento de víctima y victimario, de inocentes y de culpables, y de morales y inmorales, que aunque uno no quiera, a los 65 años todavía yo diría que es el cuento fundamental con el que quise sacar cuenta, cortar. Entonces, por eso creo que había gente, hay unos militares presos, que no sé si los conociera personalmente, son personajes bastante complicados, pero trato que ellos también tengan una voz que sea digna, y no solo digna, de repente tienen unos argumentos que son mejores que los de mis amigos izquierdistas sobre ciertas cosas, porque yo creo que eso al final es lo interesante, rescatar esta vida como una vida que hemos hecho, en la cual todos somos responsables de lo hecho, y todos tienen una cierta dignidad. Ahora, en esto es una novela que, para un lector, ustedes cuando la lean, es una novela dura, en el sentido de no solo de la historia que cuenta, o sea, hay episodios, tú referías uno ahí, un episodio que evidentemente es para la polémica, pero es muy interesante porque uno no lee de esas cosas. Por ejemplo, lo que decía Mario, Miguel, uno de los protagonistas, que es un dirigente clandestino en la época de la dictadura, posteriormente va a visitar, en los años posteriores, a su lugar de reclusión a un oficial que participó en torturas y tal, la justificación, la explicación de lo que es eso, da para una gran reflexión. Está además la dura relación entre estos dos amigos enemigos, cuando uno de ellos está dispuesto a entregar al otro para darle una lección y vengarse, en fin. Pero además es dura porque, como tú decías, en este ejercicio de voces distintas, de muchos personajes que van armando este mosaico, está también la reflexión, que algo insinuabas tú recién, del autor, que destila un cierto escepticismo, una cierta mirada decepcionada de lo que ocurrió. Ahora, a partir de esa dureza de la novela, en esos dos ámbitos, ¿tú te sientes de alguna manera, como fuiste protagonista de una historia que se parece en algunas partes, obviamente en muchos capítulos, te sientes de alguna manera sobreviviente, y sobreviviente de qué? Mira, déjame, voy a responderte a ver si lo digo de otro lado, y después, si me querís, me preguntas de nuevo, si me corrí. Muchos amigos me han dicho que la novela es muy dura, y que tiende a ser más dura con mis viejos amigos de la Concertación y que vienen de la izquierda que con el otro lado, y que tiene un escepticismo muy grande con respecto a lo que este país ha hecho y es. Yo no sé si yo tengo esa, pero eso escucho. No veo a ninguno de mis viejos amigos del MAPU ni del Partido Socialista. Los veo contentos con lo hecho, pero no veo ninguno orgulloso. Y no veo ninguno con sueños, bueno. Y lo que yo no quiero resignarme es que los sueños que tuvimos no eran sueños de jóvenes. Eran sueños ambiciosos de hacer del país algo más, con más entidad, con más densidad. Y yo creo que en eso, todos, los de los dos lados, hemos inventado un poco la tolerancia. Hay un personaje que dice ahí, ¿cómo se llama esto? Reconciliación con castración, parece que fue la cuestión, porque a todo el mundo se le pasó la pasión, weón, y nos estamos tolerando a duras penas,
pero suavemente y nadie se molesta mucho. Yo diría que eso es como a lo mejor lo digo muy negativo en este preciso momento, pero no veo gente demasiado orgullosa, no veo un país tampoco tan macanudo, no lo veo con premios Nobel dando vueltas, con grandes institutos universitarios, que sería lo que me gustaría a mí. Ahora, de acuerdo, en esa lectura, o sea, la lectura además arbitraria que cada uno puede tener y detectar y buscar cosas, tú decías lo que algunos amigos tuyos sienten cuando leen, yo quería ir a una cosa súper precisa que creo que es un aporte a este tipo de reflexión que finalmente induce la novela. Estamos hablando de una novela ficción que cuenta una historia, pero están estas reflexiones subyacentes. Y hay un personaje, se va a perder ahora, un personaje que es un compañero de oficina de Miguel, este ex dirigente clandestino, que ha tenido de compañero a Miguel en la oficina por un tiempo, que él vuelve a trabajar, lo aguanta muy poco ahí y después tiene que desaparecerse, pero este personaje, que es más joven, dice, habla de ustedes los viejitos. ¿Ah? Un joven militante de la Concertación en el Claro, gobierno. habla usted de los viejitos y habla del tema de las tradiciones. Sí. Y muy directamente, es decir, Sí. de tradiciones que se realizaron. Sí. Y el tema de las tradiciones está muy presente en la novela, o sea, no solo de amigos que se sienten de alguna manera traicionados, sino que hay, para vivir este país de hoy día y asumir este corte que tú dices de visión de país, hay la traición. Ahora, en la literatura sobre esa época, sea narrativa o ensayística, está poco tratado el tema. ¿Qué importancia tiene, qué importancia le ves tú a este concepto de tradición para poder entender por qué hoy día, como dice otro de los personajes ahí, este es un país que todos viven felices en la medida en que se olvidaron rápidamente de las atrocidades? Claro, escondido, olvidado de lo que hay en los subterráneos. Y yo, a lo mejor no lo he pensado demasiado, Fernando, eso, pero ese personaje joven que trata y se enfrenta con alguien que estuvo plenamente en el mundo y el otro que se retiró, que no quiso meterse en este mundo que le parece traicionador, que tiene cosas buenas pero le parece traicionador. Entonces el joven trata de retar a su amigo diciéndole: ustedes han traicionado y nosotros mira, yo traicioné a mi señora, hoy día nadie traiciona a nadie porque nadie supone que los matrimonios duran. Pero yo me casé para toda la vida y no duré. Tú también, casi todos nosotros. Entonces, partiendo por eso, nosotros, y como dice un amigo mío, traidor una vez, traidor siempre, porque eso lo hacía una sola vez. Entonces, nosotros tuvimos que partir traicionando los mandamientos de Dios, los mandamientos del prójimo, los mandamientos de la familia, todo, porque nacimos en un mundo súper conservador, en un país que no servía para nada, que no tenía destino, estaba fracasado y pobre y miserable, y nos empezaron a pasar las revoluciones del sexo libre, de los Beatles y de la libertad, y después el socialismo y súmale. Entonces, los viejitos han tenido que traicionar muchas cosas, y después vuelta para atrás. Entonces, yo tengo la idea de que la única manera y cuando hay vuelta para atrás, como dice ahí, ¿qué hace uno con los compañeros? ¿Qué hacen con los compañeros obreros, con los cuales compartía dirección clandestina? ¿Qué haces con esos viejos en el gobierno democrático? No caben en los directorios de las compañías, no pueden ser embajadores, son demasiado rotos para esa weá. Entonces, diría yo que un gobierno medio socialdemócrata, un régimen como este, tiene que volver a tirar a esos viejos para abajo y vuelven a tirar para arriba los. Entonces, yo diría que hay una traición bien jodida social ahí. Y todos saben, que al final las canchas de polo, cuando yo me pongo extremista en esto, pero nuestras canchas de polo, nuestras vidas con 5 casas en la playa, aquí y allá, es a costa de lo que pasó, Yo no veo cómo se puede ocultar eso, y a costa de que no hay sindicatos, Punto. Eso es lo que puedo decirte. No sé si eso es traición o no es traición, pero... Ahora, en el caso de uno de los protagonistas, de Miguel, uno puede leer una cierta redención del personaje, en el sentido de que él vuelve a la tierra, aquí está el tema agrario, no vuelve, y arreglar tiene una el cierta, pantano. claro, una cierta dignidad, él desaparece de escena y eso es de alguna manera valorable. Pero aquí quiero ir con esto, al tema de la compasión, que también otro de los personajes ahí habla de que este es un país que
que tiene una compasión muy melosa, muy Sí, fácil, sí. la epidermis. ¿Cómo te llega a ti el tema de la compasión? ¿O qué significa la compasión para entender esta historia y poder pararse hoy día en lo que nos toca vivir hoy día? No, esa pregunta sí que no me la había hecho yo, ¿eh? Me llama la atención. Para mí la compasión tiene mucho que ver con solidaridad, ¿eh? Con passion, en el sentido de los gringos, que es amor solidario. Eso es para mí lo que es compasión, ¿no? De compartir un amor, ¿no? Y bueno, yo una de las cosas que yo le critico o sea, que yo no le critico a nadie, que veo, ¿no? Es un país que nos matamos porque todos lo amábamos. Yo no le puedo quitar a los milicos que dieron el golpe amor por Chile, bueno. Si no, se lo ido para la casa. Yo no me lo quito a mí ni al gobierno de Allende, ¿no? Y hoy día yo veo un país bastante más decentito, pero donde nadie ama ni una hueá, perdón la palabra, si me la borráis después, ¿eh? Nadie ama nada. Por eso que yo decía que reconciliación con castración. Y hemos pasado de la compasión a la tolerancia, ¿no? Que es una cosa re complicada, porque hay una pila de gente que si tú la tolerás queda muy jodida en la vida, ¿no? Entonces ahí hay pintado un personaje muy notable, que es este Chilote, que fue a Arica, porque con la crisis de Chiloé tuvo que ir a Arica a la fábrica, ¿eh? Y cuenta lo que aprendió en la fábrica, y tú te das cuenta que ese Chilote se transformó en un ser humano en la fábrica. Fue dirigente sindical, aprendió a medir, aprendió a trabajar, aprendió a hacer auto. Entonces era un tipo con una horqueta, pero terminaron con la fábrica. Y volvió a Chiloé. Entonces él dice, yo no sé de qué se trata este país, se ve que está bastante mejor, pero todo el mundo anda haciendo así, tirándole alimento a los salmones, y una señora anda separando frutas por colores. Nosotros éramos mucho más inteligentes en Arica, pero se acabó. ¿Qué sentido tiene ser un país que no sea construir gente competente, inteligente, preparada? Esa es la palabra con la que se queda este viejo, ¿no es cierto? Que yo creo que tiene un punto, ¿no? Bueno, digamos que todas estas reflexiones las induce esta historia que cuenta, una historia que cuenta Mario Valdivia en esta novela, que es ficción, una novela donde llama la atención que cada personaje efectivamente aparece, tiene la capacidad, el autor en este caso, de ponerse en los zapatos de cada uno, llama la atención la habilidad para hablar desde las mujeres, varias mujeres que hablan en esta novela, y plantea un final, que no se lo voy a contar, obviamente, porque hay que leer la novela, y yo la recomiendo, motor de búsqueda, con un final que abre otra reflexión, la posibilidad de reencontrarse, o no reencontrarse. Hablando de todas estas maravillas que me parece... Que se lo agradezco mucho. No, lo digo con mucha sinceridad Sobre de todo lector. porque están las máquinas ahí. Te lo agradezco el doble. Sí, lo que tengo que decirte, como te lo dije, que no entiendo por qué le pusiste este título, motor de búsqueda. Ya me retaste en privado, pero te lo acepto. Mira, por un capricho, pero que yo traté de escribir un libro que leyera a los jóvenes, mis hijos, ¿eh? Y me resultó más o menos nomás. Y entonces lo que traté de hacer, como ya no creo mucho en las verdades únicas, supuse que a estos dos personajes, si tú los buscas en Google, te van a aparecer 20, tomé las primeras 22 búsquedas en Google y las puse. Por eso que le puse motor de búsqueda, como si tú, más que estudiar una verdad o hacer un diagnóstico de una verdad o hacer un ensayo sobre una verdad, lo único que podemos hacer sobre este pasado reciente es tener motores de búsqueda que te van a meter en distintos lados, ¿eh? Ahora, mucha gente que compró el libro me llamaba para retarme porque pensó que era de tecnología. O sea que el título estuvo malo, eso no tengo duda alguna, como marketing. Pero por fe, me dijeron, no le ponga ese nombre, pero le puse el mismo. Por fe, Valdivia, motor de búsqueda, pero bueno, como tienes el blog, de repente para la segunda edición haces un concurso, que la segunda edición es con un nombre distinto. Yo me ofrezco a proponerte alguno. Listo, encantado. Bueno, agradecido, Mario, esta conversa, y quedo con las ganas de leer las que tienes en Barbecho, porque sé que tienes unas novelas en Barbecho, y nos volvamos a encontrar para conversar aquí en Off the Record. Un gusto haberte tenido. Dan más fruto la segunda que la primera. Así que, bueno, te agradezco, Fernando. Muchas gracias. Gracias a ti.